tardes, mi nombre es Gonzalo Moreira. Hoy vamos a tratar lo que es el análisis de divergencia. Vamos a tocar el tema desde un punto de vista conceptual para entender las bases de dónde viene. Vamos a ver también cuáles son, son los límites y la capacidad de análisis que hay con este tipo de situación, que es la divergencia técnica. Y también estudiaremos las herramientas, sobre todo lo que son osciladores de indicadores de momento para la caza de este tipo de situación. Veremos también más adelante lo que es la familia de las divergencias, con lo que son las divergencias clásicas, aquellas más conocidas, y pasaremos también a ver lo que son las divergencias ocultas, un tipo de situación técnica menos divulgado, y uno aún más especializado, que son los fallos de oscilación. Entre medio veremos una serie de directrices y de aspectos que se trabajan con los osciladores, con indicadores de momento. Para empezar, cuando hablamos de divergencia, no podemos hablar de divergencia sin conocer el lado opuesto a este concepto, que es la noción de confirmación. Confirmación, como aspecto en sí, es uno de los pilares del análisis técnico. Si nos referimos a la teoría de Dow, la confirmación era el aspecto central de esta teoría. Era cuando las medias, la media de transportes y la industrial, confirmaban una a otra la dirección en la que iba dirigida la economía, y de ahí se inició, digamos, el análisis técnico como un método de confirmar o adelantar la dirección de la economía a través del estado en que se encontraba un determinado mercado financiero. Cabe señalar en este punto que la teoría de Dow inicialmente no estaba concebida como una forma de análisis de mercado, especialmente, ni mucho menos como una forma de utilizar análisis con fines especulativos. Charles Dow concibió un método para estudiar el curso de la economía, porque había identificado que ciertos rumbos en los índices de mercado se adelantaban a la economía, y por ende desarrolló un método para descifrar en qué estado estaba el mercado para así adelantarse a los cambios económicos. Fueron sus discípulos los que, a partir de ahí, de esos fundamentos, pues ya crearon una teoría con unas aplicaciones prácticas a nivel de trading, de especulación en bolsa, pues que dieron lugar en la mitad del siglo pasado, pues a lo que conocemos hoy como análisis técnico clásico, ¿vale? Entonces, la confirmación en sí, cabe entenderla o cabe mencionarla como una situación en que los precios de un determinado mercado suben, y los indicadores corroban esa subida, ¿vale? Señalando pues una fuerza interna en la estructura de precios, o viceversa, cuando hay una bajada de precios y los indicadores técnicos que traducen esa secuencia de precios en una otra forma visual, pues corroban también ese cambio de dirección, por lo tanto soportan lo que estamos visualmente analizando en la serie de precios, confirmando pues que esa es realmente la dirección que lleva el mercado. Confirmación también ocurre cuando la acción del precio en un mercado coincide con la acción del precio en otro mercado, lo que sería hoy en día conocido como análisis intermercado. Hay confirmación pues cuando un mercado que se supone que se adelanta a otro, que es un indicador adelantado de otro mercado, pues confirma la misma dirección. La divergencia
como concepto opuesto a la confirmación, vendría a ser cuando hay una subida de precios, imaginemos un gráfico, pero los indicadores que utilizamos para analizar ese precio no suben con la misma fuerza. Señala pues una debilidad en la estructura de precios. Viceversa, la situación opuesta, si hay precios que bajan, pero el indicador no baja con la misma fuerza, pues señala también que hay debilidad en esa bajada, ¿vale? Igual que en la confirmación, la divergencia también ocurre cuando precios de dos mercados interrelacionados no coinciden en la misma dirección, ¿vale? Esto será importante para saber de dónde posicionar la divergencia en lo que es el marco conceptual del análisis técnico. Por eso nos dará pie a tener una visión más amplia de lo que es la divergencia y no caer en los falsos mitos o las costumbres que se han instalado entre neófilos del análisis que muchas veces provienen por el desconocimiento de dónde vienen cada cosa. En cuanto al concepto, divergencias entre indicadores y el precio no son señales de confirmación, es al revés, es una falta de confirmación la que da lugar a una divergencia. Y aquí ya empezamos a entender la divergencia no como una señal en sí de que hay que actuar de una determinada manera, sino que algo que buscábamos, que inicialmente era una confirmación, no existe, ¿vale? Es cuando aquella idea que sustenta el análisis técnico, que es la idea de confirmación, ¿vale? No está presente. Cuando una confirmación no está presente, se da una situación de divergencia, ¿vale? Debemos entender pues la divergencia como la falta de confirmación más que algo en positivo, ¿vale? Por lo tanto, confirmación y divergencia son, por así decir, conceptos opuestos. Cuando nos pasamos ya a la definición, tenemos básicamente dos definiciones que son las que normalmente se utilizan cuando hablamos de divergencia, que es la divergencia negativa y la divergencia positiva. Negativa siendo cuando el precio alcanza nuevos máximos, pero el indicador registra máximos menores, y la divergencia positiva cuando el precio alcanza nuevos mínimos, pero el indicador registra mínimos más altos. La divergencia negativa apunta a una situación bajista y la divergencia positiva, al revés, apunta a una situación positiva. Por lo tanto, no hay engaño aquí en lo que es la nomenclatura, porque ya apunta en aquella dirección, en la nueva dirección de cambio de rumbo a la cual está apuntando la divergencia. Por lo tanto, si al contrario de una confirmación que confirma que una dirección va a seguir actuando, pues en el caso de la divergencia normalmente comporta un cambio de rumbo. Bien. En cuanto a las directrices para utilizar las divergencias, cabe decir que se utilizan mayoritariamente con indicadores de momentum, ¿vale? Indicadores de momentum normalmente pertenecientes al grupo de los osciladores, como puede ser AMCD, RSI, ROC, el Rate of Change, Momentum, estocástico, Williams Percentage R, CCI, Trend Deviation, etc. Todos estos pertenecientes al grupo de los osciladores. En este punto voy a hacer aquí una pequeña excursión para descifrar una serie de características que son propias de lo que se llaman indicadores de momento, para después seguir con las directrices de una forma más precisa. En cuanto a los indicadores de este grupo, tenemos que decir primero que el nivel de momentum indica la dirección y la calidad de la tendencia. Esto es importante porque a diferencia
de lo que es la explicación más establecida, que es que los osciladores son indicadores a utilizar en mercados en rango, en mercados paralelos, donde no hay una tendencia ni alcista ni bajista, sino lateral. Aquí cabe decir que ciertos indicadores de momentum tienen esa característica, que pueden descifrar la calidad de la tendencia, aparte, naturalmente, de la dirección de la tendencia. Una MACD, por ejemplo, que está construido con dos medias móviles exponenciales, y el cruce entre ellas y digamos la horquilla o la distancia entre estas dos medias móviles, naturalmente indicará también no solo fuerza, sino también la dirección del mercado, porque la media móvil, que es parte de su construcción, pues es una de las calidades que transmite a este indicador, indicar, por lo tanto, la dirección en la que se mueve el mercado. También cabe señalar que un declive en el momentum no implica precios descendentes. Aquí ya nos separamos de la media móvil, que puede ser parte de un MACD, y la interpretación de la media móvil sería que si cambia de dirección es porque el precio también ha cambiado de dirección. En este caso, un declive en momentum no implica que el precio sea descendente, ¿vale? Esto es también un aspecto importante para profundizar en la utilización de estos indicadores, ¿vale? Los indicadores de momentum son pues muy sensitivos a lo que es un cambio de aceleración y velocidad en el precio. Aquí vemos en este gráfico como un coche pasa de 30 kilómetros hora a 60 kilómetros hora. Hay una aceleración. En este caso veríamos en un oscilador, enseguida nos daría un indicio de que hay una aceleración, un aumento en la velocidad, y si el coche se mantuviera después en 60 kilómetros hora, eso, aunque la tendencia, imaginemos que el precio es el coche, aunque la tendencia se mantuviera constante en esa velocidad de 60 kilómetros hora, ya no hay una aceleración. Y al no haber una aceleración, en ese caso, el oscilador pues se vuelve lateral, ¿vale? Es importante conocer pues la raíz del cálculo, cómo está concebido el oscilador, para darse cuenta de qué es lo que nos está intentando decir. Y cada indicador, cada oscilador busca, dentro de esta naturaleza de indicador de momentum, busca una determinada característica en la acción del precio, ¿vale? El estocástico, por ejemplo, está parte de la idea de que si el precio sube, el precio de cierre de cada periodo estará más cerca del máximo del rango de n periodos atrás, ¿vale? Y si ese cierre empieza a desviarse del punto máximo de ese rango, quiere decir que esa tendencia que tiene el precio a cerrar cerca del máximo cuando está en una fuerte tendencia alcista, está aumentando, esa distancia está aumentando, con lo cual lo va a señalar. Por lo tanto, conocer qué es lo que quiere decir cada oscilador nos va a permitir ser mucho más precisos en su interpretación, ¿vale? Los indicadores de momento, cabe decir también que son de los indicadores técnicos que hay derivados de fórmulas, son quizás los más generosos en cuanto a la interpretación de pautas. Hay una infinitud de pautas que se pueden sacar de cada uno de ellos. El estocástico tiene una serie de pautas que son específicas del estocástico. Más adelante veremos los fallos de oscilación, que es una pauta específica o quizás no tan específica, pero prácticamente solo se utiliza con el RSI. Veremos que los osciladores son en este sentido generosos, porque realmente aportan
una cantidad de información enorme, información aquella que es muy difícil de detectar a simple ojo, ¿vale? Y yo con esto lo que también quiero mencionar es que hay ciertos defensores de lo que es el análisis técnico, chartista o de la acción del precio pura, que apoyo totalmente ese tipo de análisis y creo que es una buena base para entender un gráfico, para entender el funcionamiento de un mercado a través del precio, pero también he de decir que hay ciertos indicadores que nos traducen la acción del precio a un nivel que es prácticamente imposible verlo a ojo, sin indicador. O sea, hay ciertas pautas de los indicadores que tendríamos que tener una capacidad de cálculo visual tremenda para detectarlas solamente a partir del precio, ¿vale? Por lo tanto, los indicadores, por esta capacidad o esta sensibilidad tan alta que tienen a la aceleración y al cambio de aceleración y velocidad, son capaces de alertar de un cambio mucho antes de que éste se produzca. Un cambio, en este caso, de dirección alcista lateral o alcista bajista, etcétera, bajista alcista. Cambios de dirección. Cuando hablamos de dirección de mercado, de tendencias, ojo que la tendencia puede ser alcista, bajista o lateral. Un cambio de tendencia puede ser perfectamente de alcista a lateral o de bajista a lateral. No tiene por qué conllevar un cambio de rumbo, ¿vale? Y los indicadores de momentum son muy sensibles a cualquier cambio que haya en el precio, alertando pues de que un posible cambio en la tendencia es factible, ¿vale? La media es el mejor pronóstico de un precio y cero momentum representa esa media. La media, en este caso, en un oscilador que viene a ser un indicador que oscila, de ahí el nombre, por encima y por debajo de una mediatriz, de una línea mediatriz, que en la mayoría de los casos corresponde al valor 0, en otros casos al valor 50, ¿vale? Esta media sería el mejor pronóstico de un precio. La media histórica, es aquel punto hacia donde el precio siempre tenderá a volver, sea durante una tendencia, sea antes de manifestar un cambio de tendencia. Es aquel punto de equilibrio donde el precio va a recobrar fuerzas para seguir la tendencia o donde el precio tiene inevitablemente que pasar si quiere cambiar de rumbo, ¿vale? Por lo cual la mediatriz en los osciladores es en sí un objetivo. Puede ser utilizada en sí como objetivo, más allá de los objetivos que podamos establecer en lo que es la estructura de precio, en el gráfico de precio, ¿vale? Porque esa tendencia a volver a la media es algo que es de los pronósticos, digamos, más seguros que tenemos en análisis técnico. Los precios siempre vuelven a esa media histórica. La media histórica, al tratarse de una media histórica, pues es importante saber que esa media no es un valor constante, sino que cambia a medida que se van sumando periodos en el cálculo. Por lo tanto, no es un número fijo, pero es una condición de mercado. Es una condición que implica equilibrio y si sabemos dónde está el equilibrio, sabemos dónde está un objetivo de precios casi seguro, ¿vale? Los valores de momentum extremos aportan mucha información. Esto es importante en especial
para lo que son las divergencias. Las divergencias que detectamos en valores extremos en los indicadores son las más significativas, ¿vale? Podemos tener la condición, como en este gráfico, de una divergencia negativa a través de máximos superiores y máximos inferiores en el oscilador, pero si estos máximos que se han registrado en el oscilador no corresponden a una situación extrema en el historial del indicador, entonces la probabilidad es baja. Esta situación que vemos aquí corresponde a esta situación que vemos aquí en esta imagen, en la cual podemos comparar la situación divergente del oscilador que teníamos en la figura anterior con otros máximos en el historial de este indicador. Y como vemos, estamos tocando unos máximos históricos donde el oscilador tiende a prognosticar un cambio de dirección o a registrar un cambio de dirección que se dio en el precio. En este caso es un MACD que es un oscilador abierto. Hay osciladores que oscilan entre 0 y 100 y hay osciladores que son abiertos, como el MACD, que pueden ascender o descender pues infinitamente, ¿no? A partir del cálculo que tienen, podrían subir o bajar infinitamente. No es el caso en la práctica, que no ascenden hacia el infinito, sino que suelen cambiar de rumbo o crear formaciones de techo en unos máximos que corresponden a un historial reciente, ¿vale? Conviene, cuando se trabaja con indicadores abiertos, como el MACD, de verificar esos máximos y mínimos en el histograma que se dieron no hace mucho y marcar con una línea horizontal, marcar esos máximos para cuando tengamos una situación de divergencia poder comprobar si esa divergencia se ha producido cerca de un máximo histórico. Y después ir ajustando a medida que se producen nuevos máximos más altos o mínimos más bajos, ir ajustando esa línea. Si durante mucho tiempo no se produce ningún máximo ni ningún mínimo en un determinado extremo histórico, pues ajustamos de nuevo esa línea. Como puede ser en el franco suizo, si miramos, o en el yen, estas dos divisas que a finales del año pasado han sufrido unas intervenciones por parte de las autoridades monetarias de cada país. Esas intervenciones han causado unos movimientos tremendos que, si ahora los registramos con un oscilador, veremos que ese oscilador ha marcado unos máximos y unos mínimos mucho más allá de lo que históricamente estaba haciendo ese par. En ese caso, pues habría que considerar la naturaleza la naturaleza y la magnitud de ese movimiento y calibrar quizás de nuevo el oscilador en cuanto a lo que es el comportamiento normal, ¿vale? Para acabar, en cuanto a lo que son los indicadores de momentum, decir que este tipo de indicadores son sensibles al efecto drop-off. El efecto drop-off es aquel efecto que se produce en una media móvil cuando el último periodo que estaba siendo calculado en la media cae fuera para entrar un nuevo periodo. Sabéis que una media móvil calcula un promedio de n periodos, siempre entrando el último periodo registrado y haciendo saltar fuera del cálculo el último periodo, ¿vale? Si el último periodo que ha sido calculado
o digamos el primero en la secuencia, el más antiguo, ha sido un periodo de mucha volatilidad, ha causado naturalmente en la media un impacto en su cálculo. Cuando este periodo cae fuera del cálculo porque entra otro nuevo, entonces esto se nota en lo que es el cálculo. Las medias móviles normalmente que son curvas suaves, suelen hacer como unos pequeños ángulos, que suelen denotar este efecto drop-off. Y los osciladores, en tanto que utilizan medias móviles en su cálculo, pues también están sujetos a este efecto. Si hay algún periodo en medio del cálculo que es mucho más acentuado en términos de rango de volatilidad que los habituales, que los demás periodos que están siendo calculados, vigilad porque en el momento que deja de estar en el cálculo, el indicador va a sufrir una quiebra para un lado o para otro, ¿vale? Es un detalle también a tener en cuenta. También otro detalle quizás que ahora que hablábamos de mínimos y máximos que cabe tener en cuenta es el hecho de que las plataformas gráficas suelen optimizar el indicador al tamaño de la ventana que tenemos en nuestra plataforma, ¿vale? Y si no marcamos estas líneas en máximos y mínimos, especialmente en lo que son los indicadores abiertos, pero también para aquellos más avanzados que estén utilizando indicadores osciladores en combinación con medias móviles, esto también es un punto importante. Y las plataformas gráficas suelen optimizar tanto el precio, la estructura de precios como el oscilador al tamaño de la ventana y constantemente está cambiando la escala que tenemos a la derecha. Cabe, por lo tanto, de vez en cuando ampliar la ventana, hacer comprimir lo que es el historial de precios, lo comprimimos para ver si esos máximos que estamos atestiguando en la ventana del oscilador son realmente máximos o no, porque la plataforma los va a ajustar siempre al tope y a los topes o a los bordes, digamos, inferior y superior de la ventana para que se vea bien el indicador, pero a lo mejor si comparamos con un máximo o mínimo histórico, no llega ni a la mitad. Y es por eso que muchas veces las divergencias que vemos que detectamos y trazamos en los gráficos acaban por no funcionar. Es una de las razones, porque no hemos mirado, no hemos comparado esos niveles en el oscilador con el historial del mismo, ¿vale? Basta hacer una compresión de los datos y vemos que esa divergencia está formada por dos montañas, por así decirlo de una forma gráfica, y un valle entre medio, pues de repente es mucho menor en magnitud que quizás una que haya sucedido hace 2 semanas atrás, ¿vale? Pero como estaba maximizado al tamaño de la ventana y lo que había pasado hace 2 semanas ya no se veía en la pantalla, pues pensábamos que de nuevo teníamos una divergencia de la misma calidad. Bien, volvamos pues aquí a las directrices, ¿vale? Volvemos a las directrices y cabe pasar al segundo punto en el cual se dice que se trata de una alarma, no de una señal, ¿vale? Y aquí recordemos, la divergencia es la falta de confirmación, ¿vale? No es en sí una señal, sino que es una alarma. Ojo, no hay confirmación entre dos mercados, no hay confirmación entre un precio y un indicador, algo falta, es una alarma. Por lo tanto, entenderlo como una alarma y no como una señal, ¿vale? Si queremos operar en base a divergencia, necesitamos la señal, necesitamos combinarla con algo más. Eso enseguida lo veremos. Con una divergencia poco acentuada, la probabilidad de un cambio de dirección en los precios es baja, ¿vale? Y aquí eso sería más o menos repetir lo que ya hemos dicho al hablar de indicadores de momento. Si no estamos tocando máximos históricos en los osciladores, pues menos probabilidad.
Recordemos también que decíamos que los osciladores dan más información, aportan más información si están registrando valores máximos, ¿vale? Todo esto lleva a entender este punto, que aquí tuvimos una divergencia positiva, pero apenas hubo un movimiento alcista. Aquí una falsa rotura, pero aquí el movimiento alcista que se esperaba, pues no se dio, ¿vale? Bien, cuanto más compleja la divergencia, más debilitada está la estructura del precio. A veces detectamos divergencias múltiples, como en este caso aquí, que vemos una divergencia inicial que de por sí ya cumple con los requisitos de una divergencia positiva, pero finalmente el precio registra nuevos mínimos con unos mínimos en el oscilador más altos en relación al primero, con lo cual seguimos teniendo una situación divergente, en este caso de más complejidad, dando pues más vigor a esa estructura de precios, esa señal que la estructura de precios está debilitada, a esa alarma, perdón, no la señal sino la alarma de que la estructura de precios está debilitada. No todos los finales de tendencia van acompañados de una divergencia. Esto también es importante tener en cuenta, que hay finales de tendencia que son en el precio, conllevan una extensión tan fuerte que acaba el oscilador por registrar un nuevo máximo o un nuevo mínimo, como es el caso aquí de esta situación aquí a la izquierda del gráfico, que este último movimiento antes de irrumpir aquí en un nuevo máximo, pues es un movimiento veloz, es un movimiento de alta volatilidad y el oscilador así lo registra con un nuevo máximo, ¿vale? Quitándonos pues la oportunidad de tener aquí una alarma más útil que nos hubiera indicado un posible cambio de tendencia. Lo mismo aquí, en este caso, que esta nueva caída en el precio, este colapso conlleva también a un colapso en el indicador, con lo cual este cambio de tendencia que vino después no sucedió después de una divergencia, ¿vale? Y por último, comentar lo que ya había comentado, que las plataformas gráficas ajustan la escala de los osciladores. Cabe, por lo tanto, tener esto muy en cuenta. Pasamos ya, pues, a lo que es la familia de las divergencias, ¿vale? Dentro de la familia de divergencias están las clásicas, las ocultas, y también hay otro tipo de pautas, en este caso los fallos de oscilación, que están familiarizados o relacionados con las divergencias y que son interesantes también de ver. Empecemos, si acaso, con lo que son las divergencias clásicas. Hemos visto ya algunos ejemplos. La clásica bajista o negativa sería cuando la cotización registra máximos ascendentes, mientras que el oscilador marca máximos descendentes, ¿vale? En este caso aquí ya teníamos algunos ejemplos: máximo en el precio, nuevo máximo en el precio y un oscilador que es incapaz de alcanzar nuevos máximos. Esta situación que vemos aquí, ampliada o digamos con una temporalidad superior, vemos dónde ocurre. Estos dos máximos ascendentes, vemos, son estos dos aquí en este repunte. Vemos dónde se sitúa. Es importante tener en cuenta dónde se sitúa la divergencia en una escala mayor. Vemos que se encuentra en un nivel que fue rechazado varias veces, y no solo se encuentra en ese nivel, sino que las velas correspondientes a estos periodos penetran ese nivel sin cerrar por arriba. Digamos, fueron a buscar esa oferta que existía ya por encima de esos niveles rechazados anteriormente. Es decir, la oferta que existía aquí, que
posiblemente debido a las varias visitas del precio ya fue agotada, pues el precio fue a buscar esa oferta un pelín más arriba. Y cuando se da una lectura de este tipo, que vemos que hay claramente una acción del precio que va a buscar una demanda que está aún en un territorio que durante mucho tiempo el precio no visitó, unos precios no cotizados hacia muchos periodos, y además tenemos en un gráfico a menor escala una situación como esta, pues es una confirmación de esta situación divergente que nos ayuda a tomar una decisión, ¿vale? Esto como apunte de que es importante siempre tener en cuenta lo que está sucediendo en gráficos superiores a los que detectamos la divergencia. La divergencia clásica alcista o positiva es el inverso, la cotización registra mínimos descendentes, mientras que el oscilador marca mínimos descendentes, como vemos en esta situación aquí, una clara situación de divergencia positiva. Positiva porque es el desarrollo posterior, es positivo o alcista. En las divergencias, ¿qué es lo que puede fallar cuando trabajamos con divergencias? Puede pasar que la divergencia o la tendencia, perdón, se puede extender, ¿vale? Se puede extender más allá de esa situación divergente. Por eso es siempre positivo, como hemos visto aquí, utilizar o combinar el análisis de divergencia con un análisis de soporte y resistencia para ver si esa situación divergente se ha dado realmente en un nivel donde el desequilibrio entre oferta y demanda era acentuado, donde había una potencial demanda o una oferta potencial que lleve a esa divergencia a un desarrollo favorable para nuestra posición, ¿vale? Los mercados apalancados, sobre todo, como son las divisas, son mercados que frecuentemente rompen lo que podríamos pensar que era un objetivo mínimo común o esperado, ¿vale? Rompen más allá. Y esto es debido a la propia naturaleza del mercado, que es al ser apalancado, y al ser apalancado es un mercado que exige que los participantes tengan stops relativamente cortos en sus posiciones, y esto causa que si un stop es alcanzado por cualquier movimiento en el precio, esto a veces causa movimientos de efecto de dominó, donde un stop va a una llamada de margen, va a llamar a otra, etcétera, etcétera, y se forman unas cascadas y unos movimientos muy extremos al final de las tendencias, ¿vale? Esto habría que tomar en cuenta. El plazo temporal también puede fallar, que no tengamos en cuenta el espacio temporal en que detectamos una divergencia. Un análisis de divergencia empieza siempre de nuevo con una nueva tendencia, es decir, no deberíamos relacionar picos y valles de tendencias anteriores, ¿vale? No deberíamos trazar esas líneas que hemos visto aquí, como trazamos las líneas para detectar las divergencias, entre picos o valles que están muy alejados, ¿vale? Cabe siempre tener en cuenta que la situación divergente tiene que pertenecer al mismo movimiento tendencial, no ir a combinar dos tendencias alcistas y decir, no, es que esta tendencia que tenemos ahora subió más que la tendencia anterior, pero el indicador subió menos. Esto no es una divergencia, porque estamos analizando dos tendencias alcistas en dos marcos temporales o dos periodos muy alejados entre sí, con una tendencia bajista entre medio o lateral. O sea, no crucemos, digamos, los
los picos de diferentes tendencias para encontrar divergencias. Entradas tardías, confirmar con roturas de líneas de tendencia, anticipar la divergencia durante su formación. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que la divergencia es una alarma, no es una señal. No hay una señal en sí. La señal se puede desprender pues, de la utilización que hagamos después del oscilador o, en este caso, por ejemplo, aquí la sugerencia de utilizar líneas de tendencia, líneas de soporte de resistencia diagonales, por ejemplo, para confirmar que hay una situación divergente y hay una ruptura de esa línea que confirma la divergencia. Utilizar pues señales adicionales que puedan servir de apoyo al argumento que nos presenta la divergencia. También se puede anticipar la divergencia durante su formación. Imaginemos un mercado alcista, que sube fuertemente, cambia de dirección y hace un valle sin retroceder la totalidad de la subida, ¿vale? Y este mismo movimiento lo vemos también en el oscilador, como hay como se dibuja, digamos, esa montaña en el oscilador, y posteriormente, si el movimiento que viene enseguida de nuevo retoma esa tendencia de una forma muy abrupta, muy rápida y entra en nuevos máximos, ¿vale? Pero entra en nuevos máximos tan rápido que no da lugar a que el oscilador imprima nuevos máximos en relación a los que había registrado en el primer movimiento alcista. En este caso, no cabe esperar, o aquel que es, digamos, más experimentado con el análisis de divergencia, no esperará a que el precio cambie de rumbo y se forme la oscilación en el indicador, sino que conociendo la naturaleza del cálculo ya anticipa de que es imposible que el indicador vaya a registrar un nuevo máximo, porque para registrar un nuevo máximo el precio se tendría que mover, pues en vez de 200 pips, se tendría que mover 1500 o 2000 a esta misma velocidad para que el cálculo diera lugar a un máximo superior, ¿vale? Por lo tanto, conocer mínimamente cómo están calculados los indicadores nos llevará a esta intuición, que no es tanto intuición, sino conocimiento y anticipación de lo que está haciendo un indicador. El buen analista, el buen trader, conoce la naturaleza de los indicadores que está utilizando y se anticipa a la mayoría. Por lo tanto, aquel argumento que dice que la mayoría de indicadores son retardados, pues sí son retardados, pero tampoco cuesta mucho adelantarse a lo que va a hacer un MACD si conocemos cómo está construido, ¿verdad? Pues esto es un punto también interesante a tomar en cuenta. La toma de beneficios es muchas veces también por donde podemos fallar con el análisis de divergencia. No sabemos bien dónde tomar beneficios. Pues aquí la mediatriz es el punto de equilibrio y sirve para la toma de beneficios, al menos parciales, ¿vale? En vez de buscar el objetivo en el precio, en la estructura de precios, lo buscamos en el oscilador mismo y tomamos el punto central, la mediatriz, como un punto primero de primera toma de beneficios, ¿vale? Es una sugerencia para lo que es la toma de beneficios. Bien. Hemos visto lo que son las divergencias clásicas. Pasamos rápidamente a ver lo que son las divergencias ocultas, que pertenecen a la misma familia. Vemos aquí que hay para operar intradía, ¿cuál temporalidad obedece mejor a la divergencia? Cualquier temporalidad, conociendo la naturaleza de cómo están construidos los indicadores, cualquier temporalidad dará lugar a esta situación divergente entre precio y oscilador, ¿vale? No es tanto la temporalidad la que dicta si puede haber o no una situación divergente, sino la misma naturaleza del
de cálculo que tiene el indicador y la naturaleza del mercado, que necesita recobrar fuerzas en una tendencia, volviendo a sus medias, y que ninguna tendencia dura para siempre, sino que cambia, ¿vale? Entonces, cualquier temporalidad tendrá aceleraciones, tendrá su velocidad y será apta para trabajar con divergencia. Importante es, si trabajamos en intradía para detectar divergencias, que nos vayamos a temporalidades superiores para ver si aquella situación divergente pues encaja con un análisis de soporte y resistencia más amplio. La situación de una divergencia oculta bajista es cuando el oscilador registra máximos ascendentes, mientras que los precios marcan máximos descendentes. Se trata pues de una señal de continuación de la tendencia, ¿vale? A diferencia de lo que era un cambio de rumbo, lo que son las divergencias ocultas son señales de continuación de tendencia. Vemos aquí un ejemplo de esta situación bajista. Vemos que aquí en este caso el oscilador, el ROC, el Rate of Change, marca un máximo más alto. Quiere decir que la forma en cómo ha recobrado el precio durante su descenso ha sido con mucho vigor, por lo tanto nos da esta señal de que una continuación de la tendencia es posible. Además, vemos dónde se ha efectuado a dónde ha vuelto el precio para recobrar vigor. Además, tenemos una pequeña pauta aquí de un hombro, cabeza a hombro en el oscilador, una de las posibles pautas a detectar en los osciladores, que nos daba una señal aquí adicional a lo que es la alerta que supone la divergencia oculta bajista. En cambio, al revés, la oculta alcista es cuando el oscilador registra mínimos descendentes, mientras que los precios marcan mínimos ascendentes. Tenemos este ejemplo aquí, una clara ascendencia y una ROC de 25 periodos marcando mínimos descendentes conforme el precio va buscando ese punto de equilibrio para seguir al alza, ¿vale? He acentuado aquí el periodo, digamos, de marcado por estos ciclos de 50 periodos para denotar que si a lo mejor algunos te está preguntando cuál es la mejor calibración de los osciladores, pues bien, el oscilador responde mejor si está calibrado a 50% de lo que es un ciclo habitual en el mercado. En cuanto a ciclos, este es un tema aparte, pero a simple ojo podemos muchas veces en los gráficos ver una serie de pautas cíclicas, de movimientos cíclicos. Pues basta contar cuántos periodos tienen estos ciclos y reducir el oscilador a la mitad para que registre este cambio total, ¿vale? Yo creo que cuando el precio esté aquí al final del periodo, de este ciclo de 50 periodos, el precio que estamos aquí registrando se esté comparando con el precio de mitad del ciclo y no del inicio del ciclo. Si yo pongo aquí, calibro el ROC a 50 periodos, pues estaríamos comparando este valor con y tendríamos, por lo tanto, una señal totalmente diferente en el oscilador. No tendríamos, por lo tanto, esa calidad de oscilante, si más no una indicación de la dirección de tendencia, ¿vale? Bien, ya para resumir, fallos de oscilación es una situación que normalmente se utiliza con el RSI, quiere decir que cuando un pico o valle falla en superar el anterior y es seguido por una ruptura de la depresión o de la ascensión, en este caso precedente. Aquí sí que el fallo de oscilación es una señal en sí y no una alerta, una condición como es la situación de divergencia. Aquí sí que hay una señal que es la quiebra de este nivel, de lo que es el valle en este caso, o este pico en la W que forma el fallo de oscilación. Esta quiebra en sí es la señal. Cabe decir que también que un fallo de oscilación no requiere una divergencia, ¿vale? Una divergencia puede
ser un fallo de oscilación, pero no requiere una divergencia. Es decir, podemos tener igual aquí en el gráfico de precios también un precio registrando mínimos, registrando máximos menores o aquí mínimos ascendentes, y es igual de válida la señal, ¿vale? Esta señal es interpretada como fuerte cuando el segundo pico o valle está más allá del umbral de sobrecompra o sobreventa. Como serían estos umbrales aquí, que sería, imaginemos, esta es la ventana del oscilador. Si la señal se da en este ámbito de sobrecompra o sobreventa, naturalmente tendrá más peso, porque estamos viniendo digamos, de una situación extrema en el oscilador. Aquí tenemos un ejemplo, una serie de ejemplos. Podemos ver una serie de fallos de oscilación y cómo estos van relacionados aquí con un juego de soporte y resistencia verificable a través del historial en la estructura del precio. Muy bien, yo creo que esto es todo. No sé si hay más preguntas. Estamos a punto de terminar la sesión. No sé si hay alguna pregunta más sobre lo que son las divergencias, los osciladores, algún oscilador en especial. Hemos cubierto este último tramo del fallo de oscilación de una forma quizás apresurada, pero es un tema que se encuentra disponible en el curso de Forex en nuestra web. Lo podéis consultar. Las divergencias también es un tema que está cubierto. Aquí simplemente hemos profundizado en el origen de las divergencias, haciendo una serie de ponderaciones sobre la naturaleza de los osciladores y qué es lo que significa el momentum, que es ese aspecto que están para el cual están hechos los osciladores. Muy bien, si no hay más preguntas, Gerard pide una segunda parte, please. Podemos ampliar, naturalmente. Podríamos ampliar pautas específicas de los osciladores. Ya una vez que conocéis la naturaleza del cálculo, podríamos ya ir a por lo que son pautas específicas en el estocástico, en el RSI, cómo combinar osciladores con otros osciladores. Se pueden detectar divergencias entre osciladores, no solamente entre oscilador y precio. Hay todo un mundo por descubrir. Realmente el grupo de osciladores es quizás de los más generosos en cuanto a la riqueza en pautas, y también, si uno conoce bien la naturaleza del cálculo, son de los osciladores a los cuales uno mejor se puede adelantar, con lo cual esto se agradece, porque pasamos de estar en el grupo de los operadores no informados a aquellos informados que se anticipan el precio. Bien, muchas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo, por la participación, y es con un gran placer que anuncio que la próxima sesión estará liderada por nuestra analista en jefe, Valeria Bednarik, con quien pasaréis muy buen rato seguramente. Gracias y hasta la próxima.